Vamos a comenzar entonces con lo que es la unidad 1. El PPT ya se los paso. Clases, sí, a veces se me olvida, aunque de todas maneras esas cosas están, hay versiones en el Google Drive, pero generalmente las que coloco aquí están un poquito más actualizadas, algún cambio. 1 y 2. Allí tiene. No se preocupen, cualquier información que ustedes requieran que yo la tenga, yo no tengo ningún problema en pasársela. Allí tienen el de la introducción y tienen el de la clase. Bueno, ahora sí, creo que ya les pasé todo el material, etcétera. Podemos continuar. Creo que así está mejor. Creo que quité la sala, esa la antesala, para no tener que yo estar aceptándolo, sino que ustedes entren directamente sin tener que estar esperando. Ajá, por aquí, Capuñay, Chura Medina. Ajá, vamos a decir la persona que le. ¿Quién es Astocóndor? Por favor, arregle primero apellidos y después nombres. Yo espero que el apellido sea Astocóndor o es Ruesta el apellido. Mi apellido es Estocóndor, profesor. Bueno, arregle los apellidos primero y después nombre. Por No se favor, preocupe. todos para no tener problemas. Todavía sigue igual. Bueno, seguimos entonces, muchachos. Vamos a ver, lo primero que tenemos que, estamos hablando de ingeniería de software, eso está íntimamente relacionado con lo que es el ciclo de vida de desarrollo del software, abreviado CBDS. Este no es más que un conjunto de fases por las que pasa el sistema que se está desarrollando desde el momento en que nace la idea inicial hasta que el software es retirado o reemplazado, es decir, hasta que muere. A esto también se le denomina algunas veces como paradigma. ¿Cuáles son las principales funciones del ciclo de vida del software? En primer lugar, determinar el flujo del proceso. Ya posteriormente vamos a hablar más en detalle acerca de los diferentes flujos del proceso de software. Luego está establecer los criterios de transición. Esto principalmente se refiere a los entregables que debemos cumplir para poder considerar que estamos listos para pasar de una etapa a la siguiente. Es decir, por lo general, para poder validar que estamos cumpliendo adecuadamente el proceso del ciclo de vida de desarrollo del software, hay un entregable para cada una de las fases. Ejemplo, lo primero que se hace es el manejo de los requerimientos. Por lo tanto, cuando terminamos con esa fase para pasar a la siguiente, debemos tener un documento de requerimientos o por lo menos un conjunto de formatos de requerimientos elaborados que nos permitan en sí poder verificar que hemos cumplido con este trabajo que se nos había asignado. ¿Por qué? Si nosotros decimos que ya terminamos la fase de requerimiento, resulta ser que no tenemos los requerimientos correctamente definidos, explicados, etcétera, no podemos pasar a la siguiente fase. Porque recordemos que en este caso, por lo menos, los requerimientos son fundamentales para poder realizar el desarrollo de software. Por otra parte, tenemos como otro de los elementos establecer las entradas y salidas, tanto aquellas provenientes de fases previas como las que deberían ser suministradas por el usuario en ese momento. Las salidas son lo que esperamos que se produzca en cada una de las fases. Por ejemplo, las entradas vienen a ser ciertos datos que pueden venir de la fase, por ejemplo, si estamos en la fase de modelado, pueden ser ciertos datos que vienen de la fase de planeación. O pueden ser también cierta información adicional que añade nuestro usuario en ese momento en que la necesitamos. Lo siguiente es describir los estados del producto.
un ejemplo básico de una herramienta que se utiliza para la descripción de los estados del producto es el diagrama Kanban. Ahí tenemos un ejemplo de ese diagrama. Esta es la forma más simple de ese diagrama, donde simplemente tenemos tres estados pendientes, o sea, tareas por empezar. En progreso, tareas que ya se están ejecutando, y terminado, tareas que se finalizaron adecuadamente. Allí tenemos tres ejemplos de estados que podemos aplicar o que son los que vamos a aplicar nosotros. Existen muchos otros estados que podemos añadir, pero por el momento vamos a dejarlo simplificadamente en esos tres estados. Luego dice describir las actividades a realizar para transformar el producto. Aquí surge otra vez, en estas dos que tenemos aquí al final, definir un esquema que sirva como base para planificar, organizar y coordinar y desarrollar lo que estamos elaborando. Al describir las actividades podemos utilizar un EDT, es decir, un esquema de desglose del trabajo, donde nuestro proyecto se divide en diversas fases. Cada una de esas fases, a su vez, se puede dividir en una o más etapas. Cada etapa contiene un conjunto de actividades. Cada actividad está conformada por ciertas tareas y cada tarea representa un conjunto de acciones que debemos ejecutar. Vean que estamos haciendo una división, una simplificación del trabajo hasta el punto más simple. ¿Por qué? Recordemos que esa es una de las filosofías básicas cuando estamos trabajando con informática, la llamada divide y vencerás. Un problema muy grande es prácticamente imposible resolverlo de un solo golpe como unidad. Pero si nosotros lo vamos fragmentando en elementos más pequeños y fáciles de resolver, al final la resolución de todos esos elementos debe generar la respuesta total de nuestro sistema, de nuestro proyecto completo. Aquí también nos vamos a aplicar lo que son los diagramas de Gantt para poder llevar el manejo de estas actividades junto con los recursos y otros elementos que hagan falta. Cuando hablamos de definir el esquema, estamos hablando de la metodología. Vamos a pasarme atrás, aquí. Estamos hablando de la metodología que vamos a utilizar, la cual servirá de base para ese proceso de planificación, organización, coordinación que requiere nuestro desarrollo de software. Entre las diferentes metodologías tenemos la metodología clásica del RUC y las metodologías ágiles como programación extrema y Scrum. Nosotros vamos a utilizar digamos que una versión simplificada del RUC que se asemeja más a la parte de la programación extrema, porque no nos daría tiempo de aplicar el RUC formalmente paso por paso. Entonces vean que ya aquí estoy nombrando que vamos a hacer un diagrama Kanban, vamos a hacer una EDT, vamos a hacer un diagrama de Gantt, vamos a hacer un montón de pequeñas tareas que nos van a servir para ir practicando para cuando verdaderamente tengamos que enfrentar un proyecto más grande. Entonces, como ya hemos visto, el ciclo de vida de desarrollo del software para cualquier proyecto se compone de fases sucesivas, formadas a su vez por diferentes etapas, actividades, tareas y acciones que pueden ser planificables. Según el modelo de ciclo de vida de desarrollo de software que escojamos, la sucesión de estas fases o de estos elementos puede ampliarse con bucles de retroalimentación, de manera que lo que conceptualmente se considera como una única etapa puede ejecutarse más de una vez a lo largo del proyecto, recibiendo en cada iteración aportes de los resultados intermedios que se van produciendo.
Vean que en este caso podemos decir que la mejor forma de enfrentar los grandes retos es dividiéndolos en componentes más simples y pequeños. Esto lo podemos ver, imaginemos una persona que tenga que cargar digamos que lo que llaman una paleta de cemento. Es decir, un montón que tiene 100 sacos de cemento amontonados. Si se pone a cargarlo de una vez, no va a poder. Pero si él va llevando los sacos de uno en uno, paso a paso, es muy probable que logre terminar el trabajo que se le asignó. Entonces, como ya hemos dicho, las fases son conjuntos de etapas del desarrollo del proyecto. Las etapas son conjuntos de actividades, ya lo tienen en el gráfico. El que está más arriba, el más grande, está formado por un conjunto de los elementos que siguen, que son más pequeños, más simples, siendo la acción el elemento más simple de todos. Estas agrupaciones temporales implican el establecimiento de una serie de requisitos, así como también de la asignación de diversos recursos requeridos, como por ejemplo recursos humanos, es decir, el personal que va a encargarse de ese trabajo, recursos financieros y recursos materiales. Otra cosita interesante con la que vamos a trabajar son los entregables. Fíjense que los entregables no son más que productos intermedios generados en el ciclo de vida de desarrollo de software que van validando su cumplimiento. En este gráfico tenemos un ejemplo de maneras de trabajar con los entregables. Tenemos la lista de entregables que se encargan de dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Luego, a partir de ella, realizamos el control de la calidad. Si se cumplen los niveles de calidad esperados, validamos esos entregables. Verifiquemos que estén de acuerdo con el alcance que se estableció para el proyecto. Si están de acuerdo a ese alcance y cumplen con los estándares de calidad, aceptamos los entregables y con esto cerramos la fase que estamos trabajando o el proyecto completo. En nuestro caso vamos a ir trabajando con entregables por fases, porque no podemos dejarlo para el final y es lo más conveniente el trabajar paso a paso para poder ir corrigiendo los errores que se puedan ir presentando en el camino. Los entregables pueden ser de tipo material o de tipo inmaterial. Por ejemplo, un entregable, dependiendo del proceso con el que estemos tratando, puede ser un equipo de cómputo, puede ser un mueble, un software, puede ser... no, el software es inmaterial, perdón, es intangible. Puede ser cualquier tipo de elemento físico que nosotros podamos, si estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto para construir un robot, algún entregable puede ser el esqueleto del robot, aún sin que funcione, pero ya sabemos que tenemos el esqueleto hecho. Otro entregable posterior puede ser el esqueleto ya con ciertas habilidades de movimiento. Y así podemos ir avanzando e ir teniendo entregables en cada una de las fases de lo que vayamos trabajando. Los entregables nos permiten entonces evaluar la marcha del proyecto mediante comprobaciones de su adecuación o no a los requisitos funcionales y de otras condiciones que se han establecido previamente. Aquí tenemos algunas actividades que se consideran como genéricas dentro del proceso del ciclo de vida de desarrollo de software. Son actividades, digamos, que en todo momento se van realizando, por decirlo de alguna manera. En mayor o menor grado siempre están presentes. Lo único es que para cuestiones académicas se separan, se toman en cuenta como independientes, pero estas actividades que se están nombrando son válidas y son ejecutadas durante todo el proceso del desarrollo de software.